Muy bien. Bueno, ahora entonces vamos a darle el lugar a Ezequiel, que él se ha preparado en este día para traer lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y bueno, que ya le agradecemos eh, por haber aceptado esta invitación. ¿eh? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, para mí es nada, estar en casa, estar realmente nuevamente sí, en la iglesia que me permitió crecer bueno, ser bendecido. Ahora entiendo un poco más a Maxi cuando no podía terminar de desligarse de su iglesia, pero realmente eh, es un gozo para mí verlos, ¿sí? Saber que están bien, ¿sí? Eh, También, si no me echan del grupo, no me voy a ir porque así puedo saber qué es lo que pasa y puedo orar. Por ejemplo, cuando le estaba Pati con COVID, o cuando estaba Ramón también, ahora, hace este último tiempo. Y cada motivo realmente para mí eh, son como una segunda familia, así que para mí es un gozo estar acá en este momento. Como Cami se corrió un poco porque Eh, es una hermosa chica, pero en un hermoso adorno, así que se corrió un poquito, pero también eh, está, les mando saludos a todos. Muy bien, comenzamos con unas canciones cantando que me hicieron volver a la iglesia, ¿sí? Otra cosa importante es que algún momento cuando podamos volver me encantaría volver y despedirlo con ese abrazo, ¿sí? que nos caracteriza a los hermanos y en especial también a la iglesia en Salcedo. Eh, Realmente poder despedirnos de cada uno, pero volviendo al tema que hoy el Señor había puesto en mi corazón, y justamente estas canciones que cantábamos, me, justamente van encaminando, ¿sí? hacia donde Dios hoy nos quiere hablar, ¿sí? El Señor a mí me ha hablado de una manera particular en este tiempo, eh, y quería compartirle con ustedes algo que realmente me hizo mucho bien y espero que a ustedes también les sea de mucha bendición. Eh, Me preguntaba, ¿sí? hace un tiempito, si realmente yo tengo conocimiento del privilegio que tengo, ¿no? Del privilegio que tengo como hijo de Dios, y no solo como hijo de Dios, sino como ser parte de la iglesia, ¿no? Es algo que escuchamos quizás siempre, el mensaje quizás referidos a la iglesia, ¿sí? O diferentes definiciones, pero realmente me puse a pensar este último tiempo si yo soy consciente del verdadero privilegio de realmente lo que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo, ¿sí? Como esa piedra angular, y después la iglesia, ¿no? Que vino por parte de Él, ¿no? Y justamente comenzamos cantando, quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó, ¿sí? Eh, es mi amigo Jesús, ¿sí? Y cantábamos esto, y lo cantábamos, y es una canción que la cantamos con gozo, ¿sí? Por lo que dice y por lo que decimos a través de la letra y también la melodía, ¿sí? Es bastante gozosa. Entonces, pensando en esto, quería que vayamos a Efesios, ¿sí? Pablo le escribe, ¿sí? En la iglesia, los Efesios, eh, en el capítulo 1, va a comenzar hablando de las bendiciones que tenemos por medio de Jesucristo, ¿sí? Y después va a terminar eh, diciéndole, ¿sí? a la iglesia en Éfeso lo que él desea para aquellos hermanos que se congregan en ese lugar. Lo hemos leído varias veces, seguramente estos versículos, pero vamos a leerlos con el sentido. Justamente Pablo, buscando aquí
llevar a la iglesia de Éfeso, ¿sí?, a pensar en esto. Así que vamos a comenzar leyendo el versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a leer hasta acá en estos momentos y vamos a dividir estos versículos que leímos, ¿sí?, en tres bloques, ¿sí? Principalmente nos habla, ¿sí?, de lo que el Señor hizo, digamos, en el pasado por nosotros, ¿sí? Dice que Él nos escogió, ¿sí? Bueno, principalmente dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? Esto quiere decir una bendición total para nosotros, ¿sí?, una bendición completa. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acá, el escogernos, ¿sí?, antes de la fundación del mundo, ¿sí?, principalmente me lleva a pensar en lo especial, ¿sí?, pero no yo, sino todos, ¿no?, lo especial que somos para Dios, en el amor que nos tuvo, ¿no? Y pensaba también justamente en que yo no pude hacer nada antes de la fundación del mundo. Yo no podía hacer nada antes que el Señor cree el mundo. Entonces esto me hace pensar que yo no le puedo dar nada, no le podemos dar nada, lo cual al Señor, ¿sí?, le haga cambiar de opinión, ¿sí? O sea, no hay ningún esfuerzo nuestro, ¿sí?, que quizás pueda cambiar la opinión del Señor. Por eso, cuando pensamos en esto, a mí, mi mente pequeña, ¿sí?, se queda trabada, ¿sí?, tabulada, y no deja de asombrarse del amor de Dios para con nosotros, ¿sí? En primer lugar esto, ¿no?, que este pasado, ¿sí?, esto es lo que hizo antes el Señor por cada uno de nosotros, y después a partir del versículo, bueno, en el versículo 5, perdón, seguimos hablando que en amor nos predestinó, ¿sí?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? Acá viene nuestro presente, ¿sí? Nos hizo aceptos, ¿sí?, por medio de Jesucristo para alabanza de Dios, para alabanza de su gloria, para alabanza de Él, ¿no? Porque realmente merece toda la gloria, toda la honra, perdón. Y cantábamos, ¿no? Que Él es digno de recibir, ¿sí? Digno es el Cordero Santo, ¿sí? Gracias a Dios por este Cordero que se inmoló por cada uno de nosotros y que por gracia, ¿sí?, hoy tenemos justamente la bendición de poder ser llamados hijos. No solo eso, sino que podemos entrar en confianza y poder adorar, y también gozamos, ¿sí?, de estas bendiciones que seguimos leyendo. Así que hizo, el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros
toda sabiduría e inteligencia, ¿sí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y después, ¿sí? A partir del versículo 11, comenzamos a leer un poco el futuro, ¿sí? Las bendiciones que tenemos en el futuro, ¿sí? Principalmente, bueno, sabemos que contamos con una herencia, ¿sí? Sabemos que nosotros, a pesar de que hoy estemos contentos como argentinos, porque seguramente estamos en la final de la Copa América, nosotros tenemos otra ciudadanía, ¿sí? Una ciudadanía espiritual que no se compara con cualquier ciudadanía que podamos tener aquí en la tierra. ¿Sí? Tenemos una ciudadanía que sobrepasa, ¿sí? Lo terrenal, ¿sí? Tenemos una ciudadanía que es el reino de los cielos, ¿sí? Y damos gracias a Dios que tenemos la garantía, ¿sí? Como dice el versículo 14, que sabemos que cuando leemos arras, ¿sí? Significa esto, ¿no? Una garantía del Espíritu Santo, ¿sí? El cual es Cristo mismo morando en nosotros. Esto es algo increíble también cuando lo pensamos, cuando lo meditamos, eh, siempre que lo queremos también estudiar, cuando queremos profundizar muchas veces, terminamos llegando a camino a quizás hasta la emoción, ¿no? De pensar lo que hizo el Señor y lo que hace en nosotros. Y realmente, qué privilegio es el que tenemos. Y vuelvo a esa primera pregunta que me hacía, ¿no? Realmente tenemos un conocimiento total del privilegio, porque quizás llevándolo, ¿no? Algún ejemplo, si se puede dar, ¿sí? Yo estoy también en crecimiento, todavía soy joven, pero eh, empiezo a tener en cuenta cosas que antes no tenía en cuenta, ¿sí? Como por ejemplo algunas cosas que mis padres hacían por mí que yo cuando era chico no tenía en cuenta. Y así, ¿sí? Vamos dándonos cuenta de cosas, ¿sí? A medida que vamos pasando quizás procesos, que vamos entendiendo, ¿sí? Llegando a entender, ¿sí? Cuando tenemos un conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Es lo que ahora Pablo les va a decir, ¿sí? A la iglesia en Éfeso de lo que él clama al Señor para que ellos puedan entender. Y comenzamos ahí leyendo en el versículo 15, y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Acá vemos la oración de Pablo, ¿sí? Por la iglesia, por aquellos hermanos, y es esto, ¿no? Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que nuestros ojos puedan ver, ¿sí? Podamos entender, para que sepamos, ¿sí? De la esperanza por la cual fuimos llamados. Y qué esperanza que tenemos, ¿no? Y justamente esta esperanza es lo que hoy nos mantiene firmes. Sí, hay un mundo que se está cayendo a pedazos, literalmente. Buscaba, ¿sí? Cuánto han subido las ventas de medicamentos, ¿no? En cuanto a tranquilizantes, en cuanto a medicamentos para dormir. Bueno, lo vemos en las propagandas así de televisión, podemos ver cuánto ha aumentado también todas estas pastillas y cuánto se promocionan, porque realmente la gente no tiene esperanza. La gente que no conoce a Dios no tiene esperanza. Y aquellos que tienen alguna otra esperanza que sea Dios, si en algún momento esa esperanza deja de ser una esperanza y se convierte
era un objetivo nomás, ¿no? Conozco a mucha gente joven que vive por objetivos, ¿sí? Vive por cumplir objetivos. Seguramente nosotros también tenemos metas, tenemos objetivos, pero no vivimos por eso, no vivimos para eso, sino vivimos por la esperanza que nos da el Señor Jesús y nos gozamos en esa esperanza. ¿Y por qué digo esto de la esperanza? Porque hace poco tuve una charla con una compañera, ¿sí? Esto lo conté, bueno, lo cuento seguido porque es algo que me llamó mucho la atención. Sí, una compañera de trabajo tuvo como un desmayo, ¿sí? Un día, y bueno, a partir de ese desmayo comenzó a tener mucho miedo en cuanto a cada cosa que le pasaba, ¿sí? Cada cosa que le pasaba para ella pensaba que se iba a morir, ¿sí? Tenía mucho miedo y se volvía casi psicótica, ¿sí? Pero en cuanto a cómo trabajaba, sí, no tenía nada que ver con lo que me contaba, porque realmente es una gran profesional, mismo es una superior mía, y realmente hace su trabajo de una manera espectacular y que a mí me ha permitido aprender mucho, pero cuando me cuenta esto, yo me quedé pensando, y obviamente le hablé de Cristo, ¿sí? Y ella, en la respuesta que yo le hablé de Cristo, me contestó que ella sentía esto, ¿no? Sentía que ella no tenía a qué aferrarse, que no tenía a qué, de alguna manera, tener fe. ¿Sí? Ella veía quizás algunos amigos que creían en cosas, o que justamente iban a una iglesia, pero ella al no creer en nada, ¿sí? Producto de algo que le pasó en su niñez, ¿sí? Que fue perder al padre, ¿sí? Eh, a partir de ahí ella no cree en nada, y a partir de eso, ¿sí? Ella me explicó claramente su situación espiritual mejor que la que yo le podía explicar. Y me llamó mucho la atención esto, y pensaba en cuántas personas están así, en cuántas personas se tapan de trabajo, en cuántas personas se tapan de cosas que hacer, ¿sí? Para olvidar, ¿sí? Que no tienen a qué aferrarse, que tienen ese vacío que siempre va a estar porque el único que lo llena es el Señor Jesús. Y pensaba en el privilegio nuevamente que yo tengo por ser hijo, que vos tenés por ser hijo y iglesia, ¿sí? No solo somos hijos, sino que somos una iglesia, la cual es por medio de Cristo. Y bueno, llegando al final ahora de estos versículos que habla Pablo, eh, pensaba en la profundidad de lo que dice acá. ¿Sí? Acá creo que tenemos para un estudio largo en estos últimos versículos que deja Pablo, pero realmente quiero solo nombrar algunas cosas y bueno, que pasemos también a una última parte que quería compartir con ustedes, ¿sí? Pero leemos en el versículo 20, perdón, dejamos en el 20, ¿sí? La cual operó en Cristo, ¿sí? Hablamos de, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En primer lugar, bueno, algo que conocemos bien, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? En segundo lugar, Cristo, aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Es realmente aquella esperanza que tenemos, ¿sí? Es nuestro mediador, es quien nos dio este privilegio de ser iglesia, ¿sí? Y la iglesia, ¿sí? Es la plenitud de Cristo. Y a mi mente viene un versículo muy dicho, muy nombrado, ¿sí? Cuando hablamos del matrimonio, ¿sí? Dejó a su padre y a su madre, y ¿sí? Se harán una sola carne, dice, ¿no? Nosotros somos un solo cuerpo junto con Cristo como cabeza, eso no hay duda, ¿sí?
pero somos, y como esa piedra angular, ¿sí? Y viene a mi mente aquel momento de Pedro y Juan frente al concilio, diciéndole a todos: ustedes desecharon la mejor piedra, ustedes desecharon la piedra más valiosa, la piedra que vino a ser el fundamento de lo que hoy es la iglesia y por la cual hoy somos edificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo vamos siendo edificados a través de la iglesia. Y realmente pensando en esto y también en lo que dice más adelante, eh, que somos la plenitud, ¿sí? La iglesia como plenitud de Cristo, si bien, como decíamos en un principio, el Señor antes de la fundación del mundo ya pensó en cómo, eh, en cómo restaurar, ¿sí? Al hombre caído. Sin que nosotros hagamos nada, Él ya había restaurado, ¿sí? La comunión y lo iba a hacer por medio de Cristo. Pero leemos también en Efesios capítulo 3, versículo 10, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo el versículo 9 que dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido, perdón, desde el 8. A mí, que soy menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Sí? Esto lo dice Pablo. Y dice: y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Acá le está diciendo Pablo: no desmayen, ¿sí? Por mí no se desanimen por lo que me pasa a mí. Y hoy el Señor nos dice: no se desanimen por lo que ven en las noticias, no se desanimen por las dificultades que podemos pasar. Seguramente nos podemos de alguna manera entristecer, eso no hay duda, si perdemos un familiar, si quizás hay alguien que está pasando un mal momento, eso no hay duda, pero realmente tenemos seguridad y tenemos acceso en confianza al Creador, tenemos acceso y seguridad, ¿sí? Tenemos paz por medio de Cristo. Y ahí una de las parábolas que justamente el miércoles pasado también compartía aquí en la iglesia en Verónica, una de las parábolas de Mateo 13, ¿sí? Que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, que es quizás cortita, ¿sí? Quizás conocemos las que son como la palabra del sembrador o como la palabra de, del trigo y la cizaña, ¿sí? Pero hay una cortita que a mí me llamó mucho la atención y me llevó a pensar en cuánta seguridad y en cuánta confianza puedo tener en Dios, y no solo eso, sino en cuán grande amor y cuán grande privilegio tengo en el Señor. Y esa parábola es la que denomina, ¿sí? Como la Biblia, la red, ¿no? Está en el capítulo 13 de Mateo, es muy cortita, la voy a leer. Que dice, capítulo 13, versículo 47, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, ¿sí? Que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será lloro y crujir de dientes. ¿Sí? Y yo en un primer momento, cuando leía, ¿no? Y bueno, claro, aquella red, ¿sí? Aquellos pescadores, ¿sí? Dios nos hizo pescadores de hombre, pero cuando lo leí nuevamente, ¿sí? En un primer momento lo referencia a la paciencia, ¿sí? Muchas veces que podemos llegar a tener que experimentar con diferentes personas, o la paciencia que podemos llegar a tener
¿sí? En cuanto a veces hay cosas que cuando entregamos la palabra no, hay almas que no se convierten, ¿sí? En un primer momento lo pensé de esa manera, pero cuando lo volví a leer, dije, no, el Señor me está diciendo otra cosa. Y quería compartir con ustedes, porque ahí nombra una red, pero si vamos al original, la red, en vez de red dice jávega, así que era un tipo de red, ¿sí? Un tipo de pesca, ¿va? Ahora le voy a compartir, no sé si le van a poder ver, no sé si ahí están viendo, ¿sí? Bueno, esta es la red llamada jávega, es muy antigua, ¿sí? Se dejó de usar hace mucho, es una especie de medio mundo, ¿sí? Si ven, era con los hombres acá teniendo la red, ¿sí? Y esperando que los peces entren, ¿sí? Por sí solo, pero la red estaba extendida, esperando que se llene para después sí sacar y bueno, empezar a elegir, ¿sí? Era modo de que se pueda ver esta red. Y cuando profundicé un poco más y pensaba en esto, y como le dije antes, pensaban que yo tenía que tener paciencia y el que tiene paciencia de mí es Dios, ¿sí? El que tiene paciencia hoy del mundo sigue siendo el Señor. Y sigue teniendo esa paciencia, pensando, ¿no? Como un pescador que tiene esa paciencia cuando pesca, esperando que pique el pescado. El Señor nos tiene paciencia y tiene paciencia a este mundo cada vez a veces más oscuro que lo vemos, pero realmente la luz del Señor resplandece aún más cuando nosotros sí conocemos más de Dios y nos acercamos y comprendemos y disfrutamos de la gracia de Dios. Y el Señor está todavía sosteniendo, no está toda esa cantidad de personas sosteniendo, sino está solo la mano del Señor sosteniendo esa red, sí, esperando que se llene para en algún momento sacarla afuera. Y ahí sí, ¿no? Va a enviar los ángeles, ¿sí? Luis leía, cuando empezábamos, los millones de ángeles adorando al Señor, bueno, esos van a ser quienes se encarguen de separarnos, ¿sí? Aquellos que somos declarados justos, pero no porque fuéramos justos, sino porque el Señor nos hizo justos por medio de Jesucristo. Y esto es lo que hoy quería eh, traerles, ¿no? Realmente entendemos, comprendemos, tenemos conocimiento del privilegio de ser hijo y de ser iglesia, de ser edificados, ¿sí? Realmente que podamos día a día, ¿sí? Tener un mayor conocimiento, como les pedía Pablo, para que comprendamos más, ¿sí? La gracia, la misericordia de nuestro Señor. Y quiero terminar dejándoles una canción, y una canción que me gusta mucho, que la escucho hace unos meses y realmente me parece muy linda su letra y lo que dice, ¿sí? Dice que las cuerdas de amor del Señor, ¿sí? Cayeron sobre mí, y es la paz del Señor, es el amor del Señor lo que nos sostiene, ¿sí? Lo que nos da paz, lo que nos da seguridad, ¿sí? Eh, y en un momento al final dice una frase eh, que a mí me- me quedó grabada y que cuando la escucho, ¿no? Me llama mucho la atención y que es una realidad. Muchas veces pedimos milagros todos los días, ¿no? Pero el milagro, ¿sí? Pasa todos los días, ¿sí? El milagro de que Dios nos haya escogido pasa todos los días. El milagro de ser hijos de Dios pasa todos los días y realmente podemos ser día tras día agradecidos a Dios por esto. Así que les voy a dejar esta canción, ¿sí? Y después le dejo cerrar a Luis, así que ya les comparto.
se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pasa todos los días. En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, y conmigo cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos seguro, seguro, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había. Muy bien, le agradecemos a Ezequiel por haberse preparado. Bueno, aquellos que conocen la persona que estaba cantando, sabemos que padeció de cáncer, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, él seguía testificando de que el Señor era el que lo sostenía para poder hacer lo que hacía. Así que es bueno realmente saber que Él siempre tiene el control, ¿no? Como decía Fernando en la oración, muchas veces hay montones de cosas que nos preocupan, que nos hacen sentir mal, porque realmente amamos a nuestros seres queridos y a aquellos que nos rodean, pero que tenemos que confiar que el Señor sabe en todo momento lo que Él hace. Yo voy a pasar los anuncios rápidamente, así después vamos terminando. Le voy a pedir a Maxi que tenga una oración y bien termino, y dejamos entonces en libertad a los hermanos. El domingo a las 10 horas tenemos la clase para los mayores, a las 11 los jóvenes tienen su clase. Este fin de semana no habrá ninguna actividad, eh, así que voy a pasar directamente al día miércoles, que nos vamos a volver a encontrar como en el día de hoy, eh, en la reunión de oración también por Zoom, ¿no es cierto? Me estoy olvidando de la cena del Señor, disculpen hermanos. A las 19 horas tenemos el día domingo la reunión por Zoom, la cena del Señor, y después a las 20 la predicación del Evangelio, que lo hacemos por YouTube, como lo hacemos cada domingo, y podemos entregar esos links
que clamamos al Señor para que todos los que lo reciban no solamente puedan escuchar algo, sino que realmente pueda obrar el Señor en sus corazones. Entonces sí, vuelvo a decir, el día miércoles, como en el día de hoy, vamos a tener la reunión de oración nuevamente. Les quiero adelantar el día 17 del 7, el sábado, los jóvenes y adolescentes van a tener una actividad de 14 a 18, así que eso después Maxi lo va a aclarar, ¿no es cierto?, en el grupo, el día sábado. Y recuerden, los hermanos de la escuela dominical, que a las 19 horas nos vamos a reunir también así por Zoom, para tratar unos temas que habíamos hablado, que quedaron pendientes, y así cerrar y ver de qué manera podemos otra vez contactarnos con los chicos de la escuela dominical y entregar algunas cosas que ya tenemos preparadas para darles. Así que bueno, estas van a ser las actividades. Ahora sí, dejamos entonces a Maxi que quiera cerrar esta reunión con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos regalaste una noche más, Señor, de poder disfrutar con nuestros hermanos, poder orar, Señor, por todos estos motivos que continuamente, Señor, están delante de tu presencia, nuestros hermanos enfermos, familiares, Señor, que necesitan conocer a Cristo como Salvador, hermanos que se han recuperado, Señor, y están volviendo a sus hogares, como el caso de Ramón, Señor, te agradecemos por él y te pedimos que siga mejorando, Señor. Y así cada motivo, Señor, que hemos elevado en esta noche, te damos gracias porque tú ya estás obrando, Señor, y vas a obrar en la salud de cada hermano según tu voluntad. Te pedimos, Señor, también por esta noche para que nos cuides, nos protejas, Señor, nos des el descanso. Te damos gracias por Ezequiel que hoy nos entregó tu palabra. Gracias porque podemos verle, Señor, podemos gozarnos con ellos, Señor, con Camila y con él, con este matrimonio tan querido. Encomendamos también sus vidas en tus manos, Señor, allí en Verónica, para que les cuides, les protejas, les bendigas ricamente, Señor. Así también a todas las familias de la iglesia, los hogares, que estés cuidándonos y bendiciendo cada hogar, Señor. Encomendamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. Agradecido por todo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bendiciones a todos. Bien. Hermanos. Bendiciones. ¿Qué les falta? Chao. Como- Bien.